En nuestro podcast de hoy vamos a hablar del libro titulado Territorio a Fojas Elqui, que constituye una prolongación, una continuación del libro del proyecto Territorio a Fojas Choapa y Territorio a Fojas Limarí, constituyendo las tres provincias que dan forma a la región de Coquimbo. Es un muy interesante libro con fotografías, con un valioso y profundo texto que me ha sido obsequiado por uno de sus autores, el artista plástico Mauricio Álvarez Collao. El mencionado libro comienza agradeciendo a nombre del equipo denominado Territorio y el denominado A la Deriva Producciones. Agradece a todos quienes colaboraron, aportaron, criticaron y creyeron en nuestro trabajo. Una merecida mención especial a Pablo Rompentin, Rodrigo Salas, Daniela Cifuentes, Valentín Espinosa, Rodrigo Vidal, María Morgado, Alba Navarro y Mayarik Riquelme por su aporte desinteresado y fundamental para la realización de este proyecto. Es un proyecto financiado por los fondos de cultura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Al avanzar en él, se indica que una hermosa definición: territorio no es meridiano, no es nación ni raza, no responde a mapas o cartografías. Territorio es el espacio que se ocupa y se transita. El libro Territorio a Fojas Elqui se va demostrando, se va enseñando en conjunto de expresiones literarias, escrituras, prosas que van relacionadas con hermosos cuadros realizados por el artista plástico Mauricio Álvarez Collao. Nuestra región de Coquimbo alberga un gran patrimonio histórico. Sus costumbres, tradiciones y paisajes. La red longitudinal norte del ferrocarril, que data de fines del siglo XIX, vinculada históricamente al descubrimiento de Chile, es uno de ellos. Esta vía cruza de extremo a extremo este territorio, instalando una serie de puentes y túneles de características estéticas y arquitectónicas valiosas. Debido a esto, muchos fueron declarados monumentos históricos y aún permanecen en pie y en uso en algunos casos. Este patrimonio ha sido reforzado y hecho más visible con los proyectos Territorio a Fojas Choapa y Territorio a Fojas Limarí, segunda etapa, financiados por el Fondart Regional 2019 y 2020 y realizados por este mismo equipo. A raíz de esto, se propone esta última etapa que pretende dar continuidad al recorrido iniciado en el Choapa. Territorio a Fojas Elqui, etapa final. Busca llegar al desenlace de esta propuesta creativa, recopilando el total de estos hitos desde la mirada pictórica, enfatizando
la riqueza estética y el contexto del paisaje donde están emplazados. Bajo el título Puentes y túneles de la red ferroviaria de la provincia de Elqui, el magíster en Historia del Arte, Pablo Javier Rompentin Martínez, nos indica: durante todo el siglo XIX e incluso hasta bastante entrado el siglo XX, los ferrocarriles fueron el principal símbolo de evolución material del ser humano, convirtiéndose casi en un sinónimo de la idea de progreso al ser uno de los adelantos tecnológicos derivados de la revolución industrial que más impacto tuvo en la vida cotidiana de las personas. Sin embargo, la interpretación iconológica que se puede hacer de determinados elementos simbólicos dista mucho de ser permanente a lo largo del tiempo, pareciendo más bien que dichas interpretaciones están siempre sujetas a las condiciones de la época desde la cual se realiza el análisis. De esta forma, sucede que hoy, en la misma medida en que la concepción de progreso se pone en cuestionamiento, los ferrocarriles han dejado de ser una representación de la evolución material del ser humano, tal como lo fueron hasta el siglo pasado, y particularmente, para el caso latinoamericano, por el estado de abandono en que se encuentra la infraestructura ferroviaria, se han convertido en un símbolo de desolación de aquellos espacios pertenecientes a sectores industriales olvidados por el tardo capitalismo. Son, en otras palabras, símbolo de la constatación de un ideal de progreso que nunca llegó y del cual solo nos quedan vestigios arqueológicos que evocan el proyecto de construcción de un futuro que no es aquel en el que vivimos actualmente. La serie Puentes y túneles de la red ferroviaria de la provincia de Elqui, del artista plástico Mauricio Álvarez Collao, Santiago de Chile, 1971, es heredera de la tradición de representación pictórica de paisajes y ferrocarriles, y por tanto está influenciada por quienes iniciaron este tópico en el siglo XIX. Lo interesante es que las obras no se centran en los trenes en sí mismos, sino que justamente en aquello que quedó como vestigio de la infraestructura ferroviaria del país, siendo entonces la ausencia de los trenes el principal elemento que da cuenta de la idea de abandono y desolación. La dimensión arqueológica se manifiesta entonces a través de la pintura in situ, de forma tal que Álvarez Collao se traslada con todos los elementos necesarios para la creación de la obra hasta el lugar donde se encuentra el paisaje que ha de representar. En todas las pinturas de la serie, los elementos ferroviarios, túneles y puentes están circunscritos en entornos donde prima la abstracción y donde el espectador debe hacer una búsqueda de los elementos figurativos al interior de cada obra, los cuales no aparecen sino ante una mirada atenta que invita a participar del trabajo arqueológico que propone el autor, que a su vez corresponde a un viaje hacia el pasado, donde la búsqueda de elementos al interior de cada obra se cruza con la búsqueda de imágenes referenciales en la memoria del espectador.
Las obras entonces evocan esta doble dimensión de imágenes plásticas y mentales, rememoran el pasado material del país y sus características industriales, siendo dichas imágenes el principal vestigio arqueológico que ha de ser hallado. Queda de manifiesto en esta serie de obras que Mauricio Álvarez Collao ha construido un estilo propio, que si bien es heredero de la tradición del expresionismo abstracto norteamericano, se remite a los fundamentos de este, en particular a la combinación de elementos figurativos con elementos abstractos que pueden ser rastreados hasta el taller que David Alfaro Siqueiros tuvo en Nueva York a fines de la década del 30 del siglo pasado, y donde uno de sus más afamados alumnos fue Jackson Pollock. En la obra Puente el Islón, Álvarez Collao termina por prescindir casi completamente de los elementos figurativos, siendo únicamente reconocible un puente ferroviario, el cual, símbolo de progreso en el pasado, se encuentra abandonado y sumido en un desierto del cual no tenemos noción acerca de su magnitud. Dado que la escena no tiene casi elementos identificables, es difícil determinar si la vía férrea corresponde a un vestigio del pasado o en realidad estamos viendo una imagen del futuro. En ambos casos, es la naturaleza representada en el color y la textura terrosa en el lenguaje abstracto propuesto por Álvarez Collao la que comienza a absorber y destruir la obra de ingeniería del ser humano. Simbólicamente avanzamos a la siguiente etapa de la desolación y de los vestigios que se nos presentaron en las obras anteriores, ya que el abandono generó que el artilugio ferroviario empezara a desvanecerse. La arqueología que nos propone el autor es un acto fugaz, porque la obra del ser humano es inevitablemente carente de sentido, debido a que, tanto sea en el presente como en el futuro, el triunfo de la naturaleza por sobre la actividad humana será absoluto. Surge entonces lo que se podría considerar el cuestionamiento central que propone Mauricio Álvarez Collao a través de las obras que componen la serie Puentes y Túneles de la red ferroviaria de la provincia de Elqui. ¿Para qué recuperar estos paisajes de desolación industrial? La respuesta que es posible aventurar tiene que ver con que dichos elementos arquitectónicos son parte de una memoria que es común a quienes nacieron en Chile en algún momento del siglo XX, por lo que tendrían un carácter patrimonial en su condición de objetos culturales arquitectónicos. Estos objetos son recuperados por Mauricio Álvarez Collao para realizar una puesta en valor de los mismos a través de su representación en imágenes que son devueltas hacia las comunidades de las cuales son parte. Sin embargo, lo más profundo que propone el autor es una segunda respuesta al cuestionamiento sobre el sentido de la recuperación de estos paisajes de desolación industrial, la cual consiste en que dichos paisajes ponen de manifiesto el potencial futuro que nunca se concretó y por lo tanto interpelan un presente que parece carente de esos proyectos de transformación
que buscaron el mejoramiento material de la sociedad. La obra de Álvarez Collao resignifica la interpretación simbólica usual de los elementos ferroviarios, por lo que no se trata sobre el pasado, sino sobre el cuestionamiento del presente y la desolación provocada por la ausencia de proyectos de futuro. Luego, la reflexión propuesta por Álvarez Collao es sumamente profunda, ya que permite abrir cuestionamientos sociales, políticos y económicos a partir de elementos pictóricos, siendo este uno de los mayores méritos de su obra. Conducirse deliberadamente a la deriva comprende un acto heroico sin retribución, un despropósito opcional que desemboca irremediablemente en el vagabundear, una suerte de pensamiento ambulante. Ha sido nuestro podcast de hoy, donde hemos recordado, donde hemos hablado y donde hemos observado las imágenes y escuchado los escritos del libro Territorio a Fojas de Elqui, que constituye en la tercera parte de las anteriores Fojas del Choapa y Fojas del Limarí del artista plástico Mauricio Álvarez Collao.